Capítulo 2. Ladrillos sin paja. Vuelvan a sus trabajos, no se les dará paja, y tienen que entregar la misma cantidad de ladrillos. Éxodo 5:18. En el 5.º capítulo de Éxodo tenemos una imagen de la vida diaria cuando se le da una interpretación metafísica. Los hijos de Israel estaban esclavizados por el faraón, el cruel tirano, regente de Egipto. Eran mantenidos en esclavitud, haciendo ladrillos, y eran odiados y despreciados. Moisés tenía órdenes del Señor de librar a su gente de la esclavitud. Moisés y Aarón fueron y le dijeron al faraón: «Nos ha dicho el Señor Dios de Israel: deja a mi gente libre para que puedan tener un festín en mi honor en el desierto». El faraón no solo se rehusó a dejarlos ir, sino que les dijo que haría sus tareas más difíciles. Deberían hacer los ladrillos sin que se les diera paja. Y los capataces con sus oficiales fueron y le hablaron a la gente diciéndoles: «Ha dicho el faraón que no les dará paja. Vayan y obtengan su paja donde la puedan encontrar, pero su trabajo no debe disminuir». Era imposible hacer ladrillos sin paja. Los hijos de Israel estaban completamente oprimidos por el faraón. Eran golpeados porque no producían los ladrillos. Entonces llegó un mensaje de Dios: «Vayan ahora y trabajen, ya que no se les dará paja, pero ustedes deberán entregar la cantidad asignada de ladrillos». Trabajando con la ley espiritual, ellos pudieron hacer los ladrillos sin paja, lo que significa lograr lo que parecía imposible. Frecuentemente en la vida, la gente se enfrenta con esta situación. Agnes Lawson, en su libro Sugerencias para los estudiantes de la Biblia, dice: «La vida en Egipto, bajo la opresión extranjera, es el símbolo del hombre bajo el dominio de los duros capataces del pensamiento destructivo, el orgullo, el temor, el resentimiento, etc. La liberación bajo Moisés es la libertad que el hombre obtiene de los capataces al conocer la ley de la vida, ya que nunca podremos estar bajo la gracia excepto si conocemos primero la ley. La ley debe hacerse del conocimiento de todos para que se pueda cumplir». En el verso final del Salmo 111 podemos leer: «El principio del saber es temer al Señor. Es sabio de verdad el que así vive. La gloria del Señor siempre perdura». Si leemos la palabra Señor, ley, nos dará la clave a la frase. El temor a la ley kármica, es el principio de la sabiduría, no el temor al Señor. Cuando sabemos que todo lo que enviamos se nos regresará, comenzamos a temer a nuestros propios boomerangs. Leí en una revista de medicina los siguientes hechos sobre el boomerang que recibió este gran faraón. Parecía que la carne, sin duda heredera de una larga línea de enfermos, cuando, como lo reveló el señor Monjahan en una conferencia en Leeds, que el faraón de la opresión sufrió de endurecimiento del corazón en el sentido literal. El señor Monjahan mostró algunas transparencias notables de los resultados de operaciones quirúrgicas realizadas 1000 años antes de Cristo. Y entre estas había una transparencia de los restos anatómicos actuales del faraón de la opresión. La vena grande que sale del corazón estaba en muy buen estado de conservación, lo cual permitió que se cortaran pequeños trozos y se pudieron comparar con los de la transparencia.
Era imposible distinguir entre la vena vieja y la actual. Ambos corazones habían sido atacados por la ceroma, una enfermedad en la cual las sales de calcio se depositan en las paredes de la vena, haciéndola rígida y sin elasticidad. La expansión inadecuada a la corriente sanguínea del corazón ocasionó que la vena cediera. Con esta enfermedad vinieron los cambios mentales que ocurren con un sistema arterial rígido. Una estrechez en la perspectiva, restricción y temor a emprender algo, un endurecimiento literal del corazón. Por lo tanto, la dureza del corazón del faraón endureció su propio corazón. Esto es verdad, tanto en la actualidad como hace miles de años. Todos estamos saliendo de la tierra de Egipto y de la casa de la esclavitud. Tus dudas y temores te mantienen en la esclavitud. Encaras una situación que parece irremediable. ¿Qué puedes hacer? Este es un caso como el de hacer ladrillo sin paja, pero recuerda las palabras de Dios. Por lo tanto, vayan y trabajen. Aunque no se les dará paja, deberán entregar la cantidad asignada de ladrillos. Deberás hacer ladrillos sin paja. Dios hace un camino donde no los hay. Me contaron la historia de una mujer que necesitaba dinero para su renta. Era necesario obtenerlo de inmediato, pero ella no sabía cómo hacerlo. Había agotado todos sus recursos. Sin embargo, ella era una estudiante de la verdad y continuaba haciendo sus afirmaciones. Su perro comenzó a ladrar pues quería salir. Ella le puso la correa y caminaron por la calle en la dirección acostumbrada. El perro la jalaba y quería ir en otra dirección. Ella lo siguió y en la mitad de la cuadra, frente a un parque, volteó hacia el suelo y vio un rollo de billetes. Lo recogió y encontró que sumaba la cantidad exacta para cubrir su renta. Buscó, pero nunca encontró al dueño. No había casa cerca de donde lo había encontrado. El razonamiento, el intelecto, toma el ejemplo del faraón en su consciente. Le dice continuamente, no puede hacerse, ¿de qué sirve? Debemos ahogar estas sugerencias negativas con una afirmación vital. Por ejemplo, tomemos esta afirmación. Lo inesperado sucede. Mi bien que parecía imposible, ahora me llega. Esto detiene todos los argumentos del ejército de los enemigos, el razonamiento. Lo inesperado sucede. Esa es una idea con la que no puedes competir. Tú me has hecho más sabio que mis enemigos. Tus pensamientos enemigos, dudas, temores y aprensiones. Piensa en la alegría de estar realmente libre para siempre del faraón de la opresión. Para tener la idea de seguridad, salud, felicidad y abundancia establecida en el subconsciente. Esto significaría una vida libre de toda limitación. Este sería el reino del que habla Jesucristo, donde todas las cosas son automáticamente dadas a nosotros. Digo dadas automáticamente porque toda vida es vibración y cuando vibramos al éxito, la felicidad y la abundancia, las cosas que simbolizan estos estados de conciencia se adherirán a nosotros. Siéntete rico y exitoso y repentinamente recibirás un cheque o un hermoso regalo. Les contaré la historia que demuestra cómo trabaja esta ley. Fui a una fiesta donde la gente jugaba
y aquella persona que ganaba recibía un regalo. El regalo era un hermoso abanico. Entre los presentes había una mujer muy rica que tenía todo. Su nombre era Clara. Las más pobres y resentidas se juntaron y murmuraron: esperamos que Clara no gane el abanico. Por supuesto que lo ganó. Ella era despreocupada y vibraba con la abundancia. La envidia y el resentimiento hacen cortocircuito con tu bien y mantiene tus abanicos alejados. Si te sientes resentida y envidiosa, haz la siguiente afirmación: lo que Dios ha hecho por otros, ahora lo hace por mí y aún más. Entonces los abanicos y otras cosas vendrán hacia ti. Ningún ser humano se puede dar a sí mismo más que él mismo, y ningún ser humano se puede quitar algo sino él mismo. El juego de la vida es un juego de solitario. Al cambiar tú, todas las condiciones cambiarán. Ahora, regresando al faraón, el opresor, nadie ama a un opresor. Recuerdo a una amiga que tenía hace muchos años. Se llamaba Leti. Su padre tenía bastante dinero y les proporcionaba a ella y a su madre comida y vestido, pero ningún lujo. Fuimos a la escuela de arte juntas. Todos los estudiantes comprábamos reproducciones de cuadros famosos o alguna cosa que trajera el arte a nuestros hogares. El padre de mi amiga llamaba a estas cosas baratijas. Él solía decirle: no traigas a casa ninguna baratija. Por esa razón, ella vivía una vida triste, sin una sola reproducción en su casa. Él solía decirle a mi amiga y a su madre: cuando yo muera, ustedes quedarán en una buena posición económica. Un día, alguien le preguntó a Leti: ¿cuándo irás a Europa? Todos los estudiantes de arte iban a Europa. Ella alegremente le contestó: iré cuando muera papá. La gente siempre está esperando liberarse de la carencia y la opresión. Liberémonos ahora de los tiranos del pensamiento negativo. Hemos sido esclavos de las dudas, temores y la aprensión. Liberémonos como Moisés liberó a los hijos de Israel y salgamos de la tierra de Egipto y de la casa de la esclavitud. Encuentra el pensamiento que es tu mayor opresor. Encuentra el tronco principal. Durante la primavera, en los campos madereros, los troncos son enviados por los ríos en grandes cantidades. Algunas veces los troncos se atraviesan y provocan que los que vienen atrás se atoren. Los leñadores buscan el tronco que está ocasionando esto. Lo llaman el tronco principal. Lo enderezan y los troncos se precipitan de nuevo por el río. Tal vez tu tronco principal es el resentimiento. El resentimiento aleja tu bien. Entre más resentido estés, más resentimiento tendrás. Crearás un rastro de resentimiento en tu cerebro y habitualmente tendrás una expresión de resentimiento. Serás evitado y perderás las oportunidades de oro que te esperan cada día. Recuerdo que hace algunos años las calles estaban llenas de hombres que vendían manzanas. Se levantaban temprano para conseguir una buena esquina. Pasé varias veces por Park Avenue. Ahí había un hombre vendiendo manzanas con la expresión más desagradable que jamás había visto. Al pasar la gente, él gritaba: ¡manzanas, manzanas! Pero nadie le compraba. Invertí en una manzana y le dije: nunca venderá manzanas a menos que cambie su expresión. Él me contestó: es que aquel hombre me quitó mi esquina.
Yo le dije: no importa en cuál esquina esté, usted puede vender manzanas si muestra una apariencia agradable. Él dijo: está bien, señora, y se alejó. Al día siguiente lo vi. Toda su expresión había cambiado. Estaba haciendo un buen negocio, vendiendo manzanas con una sonrisa. Así que encuentra tu tronco principal. Tal vez tengas más de uno, y tus troncos del éxito, felicidad y abundancia se precipitarán por tu río. Por lo tanto, vayan y trabajen, aunque no se les dará paja, deberán hacer ladrillos sin paja.